Bien, se lo anticipábamos antes de ir a la pausa. Como cada martes estamos en el Bloque Ciudadanos en directo con la abogada María Inés Ibacache esta semana para conversar sobre diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato honorario. Honorario, exacto. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida. Cuéntanos, ¿cuáles son, en términos generales, las principales diferencias entre estos dos sistemas de contrato? Mira, el contrato honorario yo creo que la gente lo conoce mucho más como un contrato de trabajo disfrazado de otra cosa, sin imposiciones. Sí, claro. Que de hecho mucha gente habla, estoy trabajando pero sin contrato. Estoy y en boleteando. realidad estoy boleteando, Sí. exacto. Y también aparecen estos otros casos de falsificaciones ideológicas que hemos estado viendo en los casos que consisten muchas veces personas que trabajan con un contrato de trabajo y, por ejemplo, el bono de producción, porque excede ciertos montos y para no pagar tanto impuesto, emiten una boleta que es, en ese caso, también ideológicamente falsa. Es decir, actúan por dos leyes. Una por la ley del Código del Trabajo y paralelamente actúan como si tuvieran un contrato a honorario. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre uno y otro? El contrato de trabajo es un contrato entre un trabajador, que es una persona natural que se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación de un empleador que a su vez le paga como contraprestación una remuneración que además está regulada por ley, que mínimo debe ser una cierta cantidad que actualmente son como 220, 230 mil pesos. La diferencia con un contrato honorario es que el trabajador puede ser una persona natural o una persona jurídica. Por ejemplo, tú contratas a una persona para que arregle la piscina, que puede ser perfectamente una persona natural, o una empresa que repara piscinas en la casa. Perfecto. Fijas una remuneración en ambos casos. Efectivamente, en los dos hay un pago que se llama honorario, en el caso del contrato civil, y remuneración o sueldo en el caso del contrato de trabajo. Pero en este otro contrato no hay un vínculo de dependencia y subordinación, es decir, básicamente, básicamente no recibe órdenes, tiene la facultad de decir que no, no hay horarios de trabajo y no hay también. controles. No necesariamente es un factor distintivo, porque hay trabajadores que no trabajan con horario. Por ejemplo, el vendedor que vende en terreno, los procuradores que andan en terreno y no están bajo una supervigilancia directa, superior inmediata, muchas veces no cumplen un horario, no registran ingreso y salida. Por lo tanto, lo más distintivo entre un contrato de trabajo y un contrato honorario es la dependencia y subordinación. Perfecto. Por lo tanto, hay muchos casos en que son trabajadores y que el contrato dice ser honorario, pero son trabajadores, cumplen, llegan a una cierta hora, se van a otra hora, reportan cada una de sus acciones, reciben instrucciones de cómo hacer su trabajo. ¿Y de qué depende que uno elija uno u otro sistema? Eso es nada más que el acuerdo entre las partes. Más que el acuerdo es la naturaleza de la función. Perfecto. Si hay dependencia y subordinación, aunque tú lo llames contrato honorario, sigue siendo un contrato de trabajo. Perfecto. Y por lo tanto, el trabajador puede reclamar a la Inspección del Trabajo y decir que está trabajando como un contrato laboral, pero que no se le están pagando imposiciones, no se ha escriturado su contrato. Porque el contrato de trabajo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es un contrato consensual, es decir, basta un acuerdo de voluntades para que el contrato se entienda perfeccionado. Y siguiendo ese punto, ¿en qué momento un trabajador podría reclamar ante la Inspección de Trabajo que no se le estén pagando sus imposiciones? ¿Eso depende de la naturaleza del contrato o de las características del trabajo? Yo he oído muchas veces, por ejemplo, 3 meses con 3 boletas iguales forma un contrato de trabajo. No es así. No. Eso es una especie de mito. Basta un día, 2 días o una semana trabajando bajo dependencia y subordinación para que exista un contrato de trabajo. No es necesario llegar a los 3 meses. No es necesario. Lo que pasa es que los 3 meses... Súper ocupado. Lo que pasa es que normalmente se usa 3 meses por un efecto probatorio. Es más fácil probar con 3 boletas o 4 boletas iguales. Es más fácil probar que existe un contrato de trabajo. Pero perfectamente puedes probar que trabajaste un solo mes como contrato laboral si cumplías un horario, tenías dependencia y subordinación, recibías instrucciones y tienes formas de probarlo que pueden ser testigos, documentos, por ejemplo, correos electrónicos en que te dicen cómo hacer tu trabajo. Perfecto. U otras formas. Ahora, en el caso desde el punto de vista impositivo, ¿cómo funciona cada uno de los sistemas? El contrato civil, el que hemos dicho que es un contrato honorario, no requiere pago de imposiciones. Piensa cuando vas a ver a un doctor, cuando vas a ver a un abogado, vas a ver a cualquier profesional o pides que un profesional atienda algún requerimiento, lo que hablábamos del arreglo de la piscina, tú no pagas imposiciones, no simplemente pides una boleta de prestación de servicio para efectos del pago de impuestos. De impuestos, claro. Pero no existe entre ambos un vínculo laboral, no genera vacaciones, no genera descanso, no genera feriados, no permite crear un sindicato en un grupo de trabajadores que no son trabajadores, sino que son empleados honorarios.
hay una cosa que también es un elemento re importante para que los trabajadores lo tengan en cuenta, y me refiero a trabajadores de todos los niveles, porque muchas veces en la misma inspección del trabajo pasa que los trabajadores se considera casi el empleado de planta de remuneraciones bajas. Claro. Pero los profesionales también son empleados, sí, también y son trabajadores como cualquier otro. Y ese tipo de trabajadores de sectores medios hacia altos son los que están más expuestos muchas veces a trabajar a honorarios en forma periodos bastante largos, a veces encubriendo en realidad un contrato de trabajo. Es muy común, por ejemplo, en los abogados, que muy rara vez uno ha tenido contratos de trabajo, los abogados. ¿Qué hacer en ese caso? Una cosa, por ejemplo, una desventaja en materia de imposiciones, es que el contrato, cuando no está escriturado, no da origen al contrato, a la ley Bustos. La ley Bustos, lo que hemos visto en otras ocasiones, que es la nulidad del despido cuando existen imposiciones impagas. Perfecto. Es decir, un empleador no puede despedir a un trabajador cuando tiene imposiciones impagas, o si lo hace, tiene que seguir pagando el sueldo hasta que pague completamente las imposiciones. En el caso del contrato, cuando no está escriturado y tú lograste determinar que existió un contrato laboral a través de un juicio, en ese caso se ha entendido que la ley Bustos no aplica, porque las partes no estaban claras en la naturaleza jurídica del contrato. Y por ende no podía responder a las obligaciones que impone la ley Bustos. Así es. Por lo tanto, lo importante es prevenirlo y reclamar antes de que suceda un despido. Sí, claro, y dejar todo por escrito. Obviamente. Es lo mejor. María Inés, muchas gracias por haber venido. Un buen día. Igual. Chao.